Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy damos inicio a una serie corta pero muy poderosa. Se llama Guiados por la Gracia. Y si usted llegó esta mañana y no le tocó recibir uno de estos folletos, uno de estos bosquejos, cada uno de los sermones van a ir acompañados con información que tal vez no escuchen desde un sermón, pero que va a ser fundamental para que ustedes puedan estudiar por su cuenta y meditar en lo que aprendan en cada uno de estos mensajes. Así es que los invito a partir de hoy hasta el fin del mes, estar siendo guiados por la gracia, como se llama esta serie. Saben, para uno de mis cumpleaños, mi esposa decidió que ya era hora de que descubriera quién soy. Literalmente, me hizo un regalo muy especial. Me dio un kit de ADN de esos de Ancestry.com. A lo mejor ustedes están familiarizados con eso. Me lo tomé en serio y escupí en el tubito y mandamos todo eso. Estaba emocionado por saber qué iba a arrojar los resultados. Me sentía más emocionado que cuando llené mi solicitud de ciudadanía. Y cuando llegaron los resultados, casi me desmayo a darme cuenta de algo. Por ejemplo, según este estudio, 41% de mí es español, de España. 34% mexicano. Soy más español que mexicano, ¿usted cree? 13% es vasco. Y 6% judío sefardita. ¿Va a usted creer? Con esta mezcla genética ahora entiendo muchas cosas, ¿saben? Porque me emociona el flamenco y el mariachi al mismo tiempo. Y porque quiero echarle jamón ibérico a mi quesadilla. Y porque de repente me dan ganas de estudiar hebreo en Duolingo, mientras me preparo un rico café de olla. De hecho, miren, ya me compré mi kipá para ponérmelo cada vez que oro. 6% es algo, ¿no? Es mejor que nada. Nomás que tengo que aprender cómo ponérmelo. Ya nomás me falta tocar el chofar antes de que me aviente unos tacos. Claro, esto es parte broma, pero parte en serio, porque también revela algo muy real en nuestras vidas. Un profundo deseo en el corazón humano de saber de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestras raíces. ¿Cuál es nuestra historia? Y aunque este test genético puede decirnos mucho sobre nuestro pasado, hay otro tipo de raíces que son todavía mucho más importantes conocer. Más invisibles, pero fundamentales, que tienen que ver con nuestra fe. Son nuestras raíces espirituales. Para entender de dónde venimos, no solamente con identidad, sino también para poder ayudarnos a comprender por qué creemos lo que creemos. Y por qué muchas veces nos cuesta tanto vivir lo que predicamos. La verdad es que, aunque decimos que creemos en la gracia de Dios, la gran mayoría de nosotros nos cuesta entender qué significa, porque creer en la gracia es una cosa, pero vivirla es una muy distinta. Estamos dispuestos a aceptar la gracia que viene de Dios, su perdón, pero qué difícil es cuando nosotros tenemos que expresarla a los demás, extenderla hacia otros. Recibirla es una cosa, otorgarla es una muy distinta. Es por eso que debemos entender qué significa la gracia, para poder ser guiados por ella. No debemos buscar impresionar a Dios con nuestros logros, sino darnos cuenta de que ni nuestras disciplinas espirituales, ni la espiritualidad que tengamos en nuestra propia religiosidad, nos acerca más a Él. El poder entender que la gracia dictamina lo siguiente: nada, como dijo Philip Yancey, nada de lo que yo haga hará que Dios me ame más, como nada de lo malo que yo haga hará que Dios me ame menos. Simplemente Él me ama tal como soy. Pero me ama lo suficiente para no dejarme como me encontró, porque me va transformando día con día hasta parecerme más a su Hijo Jesucristo. Ahora, esta lucha que les menciono no es una teoría, es una realidad.
Es silenciosa, pero es real. La vivimos. La escuchamos de una madre joven agotada entre los pañales y las tareas domésticas y los 1000 pendientes que tiene que hacer, arrodillada en la noche pidiéndole al Señor: Señor, no puedo más. Quiero servirte, quiero ayudarte, pero no puedo. No hago lo suficiente. Siento que te he fallado como madre y como cristiana. O la del joven profesionista, por ejemplo, que en una ocasión me cuenta: yo cumplo con todo lo que se espera de mí, pero en el proceso siento que estoy perdiendo mi fe. Creo en Dios, pero me cuesta creerle a Dios. O la del abuelo que después de 40 años de servir fielmente en la iglesia, un día me dijo con mucha honestidad y con lágrimas en los ojos: a veces me pregunto si todo lo que hago es suficiente para que Dios cuide de mí, para que Dios me ame más. Diferentes personas, diferentes situaciones, pero una misma pregunta: ¿cómo puedo yo ganarme el favor de Dios con mis propias fuerzas? Ustedes podrán pensar: ay, pastor, no, yo entiendo que la gracia es un favor inmerecido. Lo dije al principio. Hablar de la gracia es una cosa, creerla es otra. Vivirla es todavía mucho más radical. Pero esto no es una lucha nueva. Si trazamos los orígenes de la gracia, si trazamos las raíces de la gracia maravillosa de Dios, nos vamos a dar cuenta que en el siglo XVIII muchos cristianos también vivían de la misma manera que nosotros. Estaban cansados de una fe que parecía que por más que lo intentaran, no les movía, no les ayudaba a seguir adelante. Muchos requisitos, muchos deberes religiosos, pero una fe vacía, sin gozo. Solamente se preocupaban por lo que debían hacer y se olvidaban de lograr ser lo que Dios quería que fueran. Fue hasta el año 1738 cuando un joven llamado Charles Wesley, frustrado con su vida espiritual, encontró consuelo en un comentario que escribió Martín Lutero con respecto a la carta a los Gálatas, y 3 días después su hermano tuvo también un encuentro con ese mismo mensaje. Estos 2 hermanos comprendieron algo importante: que la gracia no se gana, la gracia se recibe. Charles Wesley en su diario escribió: cuando logré entender qué era la gracia de Dios, sentí que mi corazón se calentaba de una manera extraña. Ese redescubrimiento de la gracia encendió una llama en ese tiempo que ocasionó una revolución espiritual. Los Wesley, juntamente con Jonathan Edwards aquí en América y George Whitefield allá en Londres, empezaron a predicar un evangelio de la gracia, no de perfección, sino de sumisión. No de esfuerzo humano, sino de poder divino que despierta a lo que está muerto, lo que está dormido. Así nació el primer gran despertar de la historia. Un movimiento que cambió muchas personas y a muchas naciones. Y no fue por estrategias, no fue por programas especiales. Fue por corazones cansados, pero despertados por la gracia. Y si somos honestos, cuán bien nos hace despertar a algunos de nosotros en nuestros días. Despertar a la gracia de Dios. Vivimos tiempos donde el legalismo, donde las tareas, donde tienes que hacer esto para poder merecer. El legalismo se disfraza de productividad. Haz. Se confunde el evangelio que predicamos con un evangelio de autoayuda. Mira, para que Dios te bendiga tienes que hacer esto o lo otro. Y la lista de tareas es interminable para poder siquiera acercarnos delante de la presencia del Señor, según lo que algunos dictaminan. Muchos cristianos sinceros están agotados. Y tal vez tú estés agotado. Tal vez tú ya has querido tirar la toalla. Ya no puedes seguir adelante. Estás pretendiendo jugar a la iglesia. Vas, pero tu mente no está aquí. Está en otro lado. Pero quiero invitarte a algo. Quiero invitarte a despertar. No voy a gritar para despertarte,
Pero quiero invitarte a que tú mismo despiertes en ti algo poderoso, maravilloso, que comprendas qué significa la gracia, ese favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. Descubramos cuáles son las raíces de la maravillosa gracia de Dios y qué fue lo que despertó a muchos en el siglo XVIII y qué puede despertarte a ti el día de hoy. Lo que necesitamos no es hacer más cosas para Dios, sino redescubrir lo que Dios ya hizo por nosotros. No necesitamos una idea teológica abstracta, sino una realidad poderosa que transforme a cada generación. Y esta es la idea central de este mensaje, si estás prestando atención. La gracia es poder divino. La gracia no se gana, la gracia se recibe. Es la fuerza que nos reconcilia con Dios y nos da nueva vida, nos da una esperanza para seguir adelante. Es poder que despierta a los muertos. Fue el poder que despertó a Cristo cuando estaba en la tumba. Y esa gracia está disponible para ti el día de hoy, si tú quieres. Y tienes un corazón dispuesto para extender tus manos abiertas y recibirla. Está disponible para ti. Por eso quiero invitarles a abrir la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo número 4. Porque si anhelamos un despertar de la gracia en nuestra generación, no podemos empezar con más esfuerzos humanos, más cosas por hacer, más programas a los cuales cumplir, más tareas que hacer. Necesitamos aprender primeramente a hacer lo que Dios quiere que seamos. Pablo lo dice de una manera muy clara aquí: la gracia se recibe, no se gana. La gracia no es un salario, dice, no es una paga por los méritos, por mis trabajos, por mi religiosidad. La gracia es un regalo que se recibe por fe. Y eso lo cambia todo. Vivimos en tiempos donde hay muchos creyentes que caminan como zombies espirituales, activos, haciendo un montón de cosas, yendo a la iglesia, haciendo estudios bíblicos, yendo al estudio de damas, al estudio de hombres, jóvenes, aquí o allá, por todos lados. Pero agotados por dentro. Desconectados completamente de una realidad espiritual. Hacen por Dios, pero no disfrutan una relación con Dios. Lo que necesitamos no es más actividad religiosa, hermanos. Necesitamos una resurrección espiritual y esa tiene que comenzar este día. Y eso solamente puede hacer cuando entendemos y comprendemos qué es la gracia y cómo la puedo hacer real en mi vida. Necesitamos no más información, necesitamos transformación. No es un cristiano ocupado lo que Dios quiere, sino un cristiano rendido lo que Él anhela. No una fe basada en obras, sino que volvamos a entender que la gracia nos ayuda a ver que Dios ya hizo lo que tenía que hacer y ahora nosotros necesitamos descansar en Él. Así que abramos juntos Romanos capítulo 4 y vamos a dejar que esta verdad antigua vuelva a encendernos hoy en ese despertar de la gracia de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 4. Y vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, pero lean la Biblia que ustedes traigan, la versión que ustedes conozcan. Y vamos a ver cómo esta verdad no solamente transformó vidas en el siglo XVIII, sino sigue transformando vidas en el siglo XXI. Y puede transformar la tuya el día de hoy. ¿Estás listo? El primer punto en Romanos capítulo 4 es el siguiente: que la gracia se recibe. La gracia no se gana, la gracia no se merece. Cuando Pablo escribió a los creyentes en Roma, les lanzó a ellos una verdad muy radical para su época. Les dijo a ellos de una manera clara que desafió su lógica humana. Ahí en Romanos capítulo 4, versículo 1 vemos lo siguiente: que la justicia delante de Dios no se merece, no se gana, solamente se recibe por fe. Versículo 1, aquí Pablo recurre a un ejemplo máximo de la fe para los judíos, a Abraham, el patriarca, el fundador de la nación hebrea. Les dice a ellos: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones les hubieran servido para que Dios los aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pausa por un momento. Analicemos estas palabras.
En el tiempo de Pablo, los rabinos judíos consideraban a Abraham el modelo a seguir de su fe. Alguien que ellos consideraban que tenía obras suficientes en su vida para ganarse la justicia de Dios, para de alguna otra manera estar justificados, tener esa relación con el Señor. Había hecho tantas obras buenas que hasta alcanzaba para bendecir al resto de sus generaciones, incluyendo ellos. Pablo toma este concepto como punto de partida y los confronta con esa verdad que ellos creían, según ellos, pero la cambia de alguna otra manera, les muestra una verdad de la manera como Dios ve la justicia. Los confronta de esta manera, porque si Abraham fue justificado por sus obras, dice él, entonces debería jactarse, pero no delante de Dios. Aunque una persona pudiera, en teoría, establecer su propia justicia por medio de obras, es imposible. Nunca podría gloriarse delante de Dios. No importa. Tú tendrías que preguntarte, ¿qué tantas obras puedo realizar, buenas obras, para poder ganarme el favor de Dios? ¿Qué tanta es suficiente? La respuesta es, nada. No tienes que hacer nada. No es esa la manera, no es por obras. Si ustedes como yo venimos de un trasfondo tradicionalista que cree en una religión basada en obras, entendemos lo que significa tratar de hacer una cosa y otra cosa y otra cosa para merecer el favor del Señor. Y a veces criticamos a quienes van a la iglesia católica romana de que hacen muchísimas obras para ganar el favor de Dios, cuando nosotros los creyentes evangélicos hacemos lo mismo pero diferente. Estudios bíblicos, reuniones de damas, estudios de oración en casa, y así añadan la lista. Todo lo tenemos que cumplir. Creemos que aquel que es más espiritual es el que más cosas hace en las cosas de Dios. Pero nada de eso impresiona a Dios. Son cosas buenas, pero a veces cambiamos a Dios por Dios. Pablo desmantela su lógica, la de estos cristianos en Roma, y les dice, ¿qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justo delante de Dios? Le hace esa pregunta. Y la respuesta él mismo la da citando a otro líder, a Moisés, escritor de Génesis. En Génesis 15:6 les dice, a Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a sus obras. No, ¿verdad? Debido a su fe. Cuando Pablo afirma que somos justificados por la fe, es un término legal. El término griego dikaio dice que significa declarar algo justo, declarar algo inocente. No se trata de que Dios mágicamente nos haga perfectos a todos. Se trata de que Él, por su buen corazón, nos declara justos, aceptables, basados en la obra que Cristo ya hizo en la cruz, no en nuestras propias obras. Es como estar en un tribunal donde somos declarados culpables por el juez, que es Dios mismo, y luego nos mira y nos dice, ¿sabes qué? Por lo que hizo mi Hijo Jesucristo en la cruz por ti, ahora te declaro inocente, sin delito que perseguir. La doctrina de la justificación enseña esto. Dice, es el acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador que cree, mientras aún sigue en su condición de pecado. No tienes que limpiarte. No tienes que parecer espiritual ni religioso, no tienes que parecer nada. Él te declara justo cuando tú has creído por fe en Él, en su Hijo Jesucristo, como tu Señor, como tu Salvador. En ese momento Él te dice, inocente, no por lo que tú hayas hecho, pero por lo que mi Hijo ya hizo, si has creído en Él. La justificación no es el premio al que vence el pecado, es el punto de partida para quien todavía lucha con el pecado. La fe de Abraham en Dios y su promesa le fue contada por justicia a él. El término aquí, logizomai, dice que eso es un ámbito contable, dice que significa le fue contada, es decir, acreditada. Aun cuando en el libro de contabilidad de Abraham estuviera vacío, Dios le acreditó la justicia de él por medio de Cristo a todo lo que Abraham podía haber hecho o dicho. Dios no evalúa la vida moral de Abraham como si tuviera un saldo positivo a su cuenta espiritual. En cambio, por causa de su fe, Dios le acreditó justicia. Cuando Pablo enfatiza la fe,
Pablo no está diciendo que la ley es menos importante. No, no, no. Sino que es imposible alcanzar la salvación simplemente por obedecer la ley al pie de la letra. ¿Saben ustedes que los judíos tenían los 10 mandamientos que ustedes ya han conocido? Que dicho sea de paso, en todas las escuelas de este estado van a estar en los salones de clase. El problema no es, sí, gloria a Dios, el problema no es que estén los 10 mandamientos, el problema es que los obedezcamos. Ese es el problema. Porque lo podemos ver todos los días, pero los ignoramos. Esa es mi preocupación, que estén visibles y que entonces nosotros estemos tan familiarizados con ellos que no los hagamos caso. Los judíos tenían más de 936 preceptos debajo de cada uno de esos 10 mandamientos. Si uno fallaban, todos quedaban anulados. Uno de esos mandamientos dice: no mentirás. Ahí quiero ver a aquel que no diga mentiras en el salón de clases. ¿Se dan cuenta? No es tener la Biblia. Es que la Biblia se ve a través de mí lo que importa. Yo tengo no sé cuántas Biblias para estudio en casa. El problema no es ese. No es tener posesión de este libro. El problema es que este libro me posee a mí. Cuando tu pecado te aleja de este libro, el pecado se convierte en tu Dios. Pero este libro te puede alejar de pecar. Si lo vives, no solamente lo lees. Por eso en Romanos 4, Pablo está presentando una analogía clara. Dice aquí, versículo 4, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en un Dios quien perdona a los pecadores. ¿Se dan cuenta? La salvación no es una nómina, no es un salario. Es un regalo. Si fuera una paga, entonces tendríamos derecho a exigirla, pero si es un regalo, lo único que podemos hacer es decirle a Dios: gracias. Gracias, Señor. El mismo Pablo lo explica, pero a los creyentes en Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando les dice: Dios los salvó por su gracia, no la gracia de ustedes, por su gracia, cuando creyeron. La salvación, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Pablo dice: no me vengan con que ustedes, porque van todos los domingos a la iglesia y ya son más santos que los demás. No, no es por méritos propios. Es un regalo de Dios, aquel que cree, que confía en Él. La fe no es una obra muerta para ganarse el favor de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que la salvación no depende de lo que hagamos, sino depende del Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros y nuestra fe en Él. Él nos salva por gracia por medio de la fe solamente. Él nos salva por gracia por medio de la fe solamente. Déjame ponerlo de esta manera. Ténganme mucha atención, porque hay 3 maneras de pensar. Hay quienes creen que es a través de las obras que uno encuentra el favor de Dios. Obras no, nada más. Si la salvación se nos otorgara por medio de las obras, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si nosotros podemos trabajar en nuestra salvación, por nuestra salvación, y no la merecemos. Pero no es así, ¿verdad? Pero la gran mayoría está en que hay que hacer obras, pero también tener fe en Cristo. Si tú crees de esa manera, estás haciendo que la obra de Cristo en la cruz fuera insuficiente. Le faltó 1/5 para 1 peso. Por eso tuviste que ayudarle. ¿Sabes cuál es la realidad? No es por obra, 0. Solamente lo que Cristo ya hizo en la cruz es suficiente para que tú obtengas la salvación si has creído en Él como tu Salvador. No por obras para que nadie se gloríe. Es lo que Pablo está diciendo aquí. La fe no es una obra para ganarse el favor de Dios, ni un logro para presentarnos con mérito. Es simplemente la manera de aceptar el regalo de Dios. Como cuando alguien te da un regalo y tú extiendes la mano para recibirlo. Si yo te invito a casa y te invito a comer y mi esposa preparó algo riquísimo con una tinga de pollo, y luego al final de comer y de que te llenaste tu barriga con esas tostadas de tinga de pollo y te quieres ir a tu casa y luego sacas tu cartera y me dices: ¿cuánto le debo, hermano? Me van a ofender. Es un regalo. Ahora, si me quiere dejar una ofrenda ahí, es otra cosa. Estoy bromeando, ¿ok? Pero ¿me entiendes?
Lo único que podemos hacer con Dios es recibir el regalo que Él nos da. Es todo lo que Él pide de nosotros. Todavía no hemos cambiado ni nuestra ropa, todavía no nos hemos quitado las lagañas de los ojos. Estamos recibiendo lo que Él nos da. Lo que va a ocurrir después es maravilloso, porque Él va a comenzar a transformarnos de día en día, de gracia en gracia, de gloria en gloria, hasta parecernos más a Jesús. Porque el Dios que te ama no te deja como te encontró, te transforma. A lo largo de la historia humana, y especialmente en los contextos religiosos, hemos sido formados por la lógica del mérito propio. Si te portas bien, entonces te irá bien. Si haces lo correcto, serás recompensado. Eso suena como nuestros padres nos educaron a nosotros, ¿verdad? Y nosotros a nuestros hijos. Siempre es condicional. Pórtate bien y te va bien. Así muchos vivimos la fe. Si nos portamos bien, nos va a ir bien. Esta lógica puede funcionar en el mundo en el que ustedes y yo vivimos, incluso en los negocios, pero no funciona en el reino de Dios. La salvación no se obtiene por contrato, sino por gracia, por medio de la fe. Aquí Pablo está insistiendo diciendo, la salvación no nace del esfuerzo humano, sino que proviene completamente de Dios. Por eso se llama don de Dios, regalo de Dios. La palabra dorón, nunca se debe olvidar esta palabra dorón, que es la palabra griega para regalo, subraya una naturaleza unilateral de parte de Dios. Es un acto divino. Él da sin esperar recibir nada a cambio. No es una transacción, no es un quid pro quo, es un regalo inmerecido. Abraham no se ganó su posición privilegiada ante Dios, le fue dada como recompensa, no, por gracia. ¿Y qué tiene que ver eso contigo y conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Porque vivimos en una cultura de que todo se mide por el rendimiento, por el desempeño, ¿cierto? El estudiante vale si saca buenas notas. El empleado vale si produce resultados. El influencer vale si tiene seguidores. El cristiano vale si ora, si sirve, si evangeliza, si discipula, si lee la Biblia, si va cada 8 días a la iglesia. Incluso los creyentes maduros podemos caer en esta trampa. Vivir la fe como si fuera un sistema de puntaje, como que vemos a Dios ahí con una iPad y su tabla de Excel. Oh, ¿te portaste bien? Aquí, pum. Oh, ¿hiciste algo? Pum. Oh, ¿fallaste? Somos más propensos. Óiganme muy bien. Y yo sé que no le va a gustar que le diga eso. Somos más propensos a creer que la salvación se pierde porque no conocemos la verdad de la Escritura. Porque nuestra seguridad está en lo que Él nos dio, no en lo que yo me merezco. Estudiemos la Escritura para darnos cuenta que una vez que hemos confiado sinceramente en Jesús como nuestro Salvador, estamos en las manos del Señor para siempre. Es triste vivir vidas siempre tratando de ganarse el favor del Señor cuando Él ya nos dio todo lo que necesitamos para poder confiar en Él. Imagina esto, trabaja toda la semana para una empresa, cumples con tu horario, aportas tus ideas, logras resultados y viene tu jefe el fin de semana, al final de la quincena y te dices, Carlos, aquí tienes, este es tu regalo por 2 semanas trabajadas. Y tú piensas, ¿regalo? Si yo me lo merezco, yo gané por 2 semanas del trabajo. Es exactamente la manera como actuamos con Dios. Creemos que lo que recibimos lo merecemos. No es por tus méritos propios, es porque Dios te lo ha dado como regalo por medio de la fe. Martín Lutero dijo, la fe no es una moneda que compra la salvación, es una mano vacía que la recibe. ¿Te das cuenta? Muchos creyentes, aunque conocen la doctrina de la gracia, viven como si tuvieran que ganársela todos los días. Pero aquí está la parte importante de este punto. ¿Estás cansado de intentar demostrar tu valor delante de Dios? Ya no lo hagas. Tú vales para Dios. Tú eres importante para Él. Si no, Él no hubiera buscado la manera de atraerte y que escucharas este mensaje esta mañana. ¿Crees tú en la salvación que depende de tus obras, de tu dependencia en Él? No pierdas tu tiempo. Depende del amor que Él tiene por ti y que quiere otorgarte. Únicamente espera que abras tu corazón para que recibas ese regalo. Así como lo hizo Abraham. Y cuando lo recibes identidad. Eres ahora un hijo o una hija de Dios. Cuando sabes que eres aceptado, comienzas a vivir de manera diferente. Mientras tanto, seguirás viviendo de la misma manera que has vivido siempre. Recuerda, la gracia no es una recompensa para los buenos, es poder de Dios que despierta a los muertos. Y ahora que entiendes que la gracia se recibe, ¿qué produce en ti? Punto número 2.
La gracia nos posiciona en paz con Dios. ¿Se dan cuenta que no dije nos proporciona? Porque la paz no es necesariamente algo que recibimos. La paz es un lugar, es una persona. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, eso es lo que vimos anteriormente, inocentes, a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos ¿qué? Paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Así como vimos que la gracia no se gana, sino que se recibe. Ahora Pablo está diciendo que la gracia produce algunas cosas importantes en la vida del creyente, y una de ellas es estar en una posición de paz. Aquí Pablo cambia el tono. Fíjense, ya no estamos explicando cómo ser salvos, sino o cómo podemos alcanzar esa salvación, sino que ya fuimos justificados, ya Él nos ha aceptado y nos da una realidad importante de entender, unas implicaciones acerca de haber sido justificados por Dios. Paz con Dios. No se refiere aquí a una emoción pasajera. No es una sensación de tranquilidad, sino al final una posición de antes ser enemigos de Dios, ahora ser amigos de Dios. De antes ser extraños, ahora ser hijos o hijas de Dios. Una posición privilegiada y merecida por la gracia de Cristo. La gracia no es una recompensa para los buenos, es poder de Dios que despierta a los muertos. Y lo otro que ocurre también en nuestra vida, aparte de estar en una posición de paz, en paz con Dios, dice que tenemos un acceso directo, un acceso a la gracia, un privilegio inmerecido. En el idioma original, esta palabra describe el acto de ser llevado ante un rey, escoltado a su presencia con el permiso del rey. Cristo no solamente terminó con la enemistad que había entre nosotros y Dios, sino que también abrió la puerta para poder entrar y permanecer en la presencia del Dios vivo. Eso es increíble. Eso se logra una vez que descubres que eres aceptado por Dios y puedes disfrutar de estar en la presencia del Rey. Dios no solo nos ha declarado inocentes, sino también nos ha acercado a Él. En lugar de ser enemigos, nos ha hecho amigos. Es más, familia de Él, como dije. Y este pasaje culmina, fíjense, una declaración poderosa. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria del Señor. Una manera muy elegante para decir que tenemos paz con Dios, pero esa esperanza es segura. Ese gozo es seguro. Lo que antes era inalcanzable, ahora está seguro. Y esa palabra que en griego se dice como gloriamos, es un regocijo profundo por haber sido declarados justos. Imagina a alguien que ha vivido años evadiendo a la justicia. Tiene deudas, demandas, tiene muchas multas de tránsito, muchos registros en el sistema. Siempre está huyendo, siempre escondiéndose. Y de repente un abogado perfecto se presenta ante el juez y le dice: ¿ves a Juanito? Yo voy a pagar por todo lo que él ha hecho. Borro su historial, no hay más cargos contra él. Adjudícamelos a mí. En lugar de que él vaya a la cárcel y pagar todo lo que ha hecho, y voy a ir yo por él. Él puede irse en paz. Y ahora él, Juanito, tiene libre acceso al juez sin que lo meta a la cárcel porque alguien pagó por él. Eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz de Calvario. Le dijo al gran juez supremo: lo que Carlos hizo, ignóralo, yo pago por todo lo que él hizo. No importan sus pecados, pasados, presentes o por cumplirse, yo pago por ellos en la cruz. Yo voy a ese lugar de tormento por él. ¿Qué ha hecho Cristo? Llevó mis pecados a la cruz y ahora ha permitido un libre acceso mío hacia el Padre Celestial, y le puedo llamar Abba Padre por lo que Cristo hizo en la cruz. No por mis méritos, no porque sea el pastor de la iglesia, porque he confiado y creído en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Eso es la realidad. Esto no es un sistema religioso que se mantiene de pie gracias a las buenas obras. Es una decisión de Dios que te ofrece a ti en esta mañana. Cree en Señor Jesucristo y recibirás el perdón de tus pecados y tendrás un libre acceso
a Dios, tu Padre Celestial. ¿Lo ves? Posicionado. En Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso significa, no tienes que vivir con temor, sino como perdonado. Entonces, si la gracia nos posiciona en paz con Dios y nos lleva a esta presencia con Él, ¿qué gracia? ¿Qué hace la gracia cuando enfrentamos dificultades o pruebas o sufrimientos en el diario vivir? Me alegra que lo preguntes porque ese es el tercer punto y final. La gracia nos da una nueva identidad en Cristo. Gálatas 2:20. Después de entender que la gracia se recibe, no se gana, y que esta gracia nos posiciona en paz con Dios, Pablo ahora nos da otra dimensión crucial del Evangelio. La gracia no solamente cambia nuestro estatus delante de Dios, sino que transforma quienes somos para Dios. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo no solamente es una confesión poderosa, es una revolución interna, hermanos. Pablo no dice aquí que Cristo mejoró su vida, dice que su antiguo yo fue crucificado. ¿Y qué significa eso para nosotros? Nos habla de una unión con Cristo. Hay una doctrina en las cosas de Dios, una doctrina de la unidad con Cristo que significa esto. Romanos 6 y 1 Corintios 12 nos hablan de esa unidad con Cristo y utiliza la analogía del bautismo en agua para darnos a entender cómo es que nosotros morimos a nuestro antiguo yo. En Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, porque así como Cristo resucitó, también nosotros llevemos una vida nueva. Cada vez que hacemos bautismos aquí en la iglesia, lo hacemos por inmersión completamente. No solamente le rociamos cositas en la cabeza, para poder dar una ilustración de lo que esto significa. Estoy crucificado completamente con Él, simbólicamente desciendo a las aguas como si fuera sepultado. Y luego cuando salgo de las aguas, resucito una nueva vida, mi nueva vida en Cristo. No algo mágico, es un simbolismo para ilustrar lo que ya Pablo está diciendo aquí, que con Cristo hemos sido crucificados. No por esfuerzos humanos, sino por un regalo de Dios. Pablo está diciendo, si Él me amó tanto como para dar su vida por mí, entonces me ama lo suficiente como para vivir su vida a través de mí. Y eso es lo que hace Cristo. Él quiere vivir su vida a través de mí. Que yo esté juntamente con Cristo crucificado no significa otra cosa más que la siguiente: dejar que Cristo viva su vida a través de mí. Es Cristo, no yo, el que actúa. Es Cristo, no yo, el que dice. Es Cristo, no yo, el que hace esto. Es Cristo, no yo. El poder dejar que Él controle mi vida, que Él hable, que Él viva su vida a través de mí, eso significa estar juntamente crucificado con Él. Nuestra vida cristiana comenzó cuando nos unimos a Él, cuando morimos a nuestra antigua vida. El día a día debemos nosotros crucificar nuestros deseos, no las cosas que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Eso determina, eso cambia la manera de vivir. No solamente que Jesús murió por ti, hermano, sino que tú moriste con Él y ahora Él vive en ti. Debe ser nuestra oración diaria. ¿Estás intentando reformar tu antiguo yo cada día? ¿Mejorándolo? ¿Desempolvándolo? ¿O estás viviendo una nueva en Cristo, la vida que Cristo te ofrece? La justificación no solamente es un cambio de estatus, es un inicio a una nueva vida. Imagínate que alguien te hereda una fortuna cuantiosa, increíble, pero sigues viviendo en la miseria, sufriendo por pagar la renta a fin de mes. ¿Por qué? Porque no creíste que la herencia que te dejaron fue real. Sigue comiendo apenas lo suficiente, sigues viviendo con lo suficiente. Así es como vivimos a veces la vida cristiana. Como cuando esas ofertas te llegan por correo que te dicen que te ganaste un crucero de Walt Disney, ¿verdad?, para irte por allá y que la tiras a la basura. A veces eso hacemos con la vida espiritual. No creo. Yo no soy tan bueno como para que Dios se fije en mí. No, no eres, pero Dios se fija en ti. Dios te ve y Dios te ama. Permíteme hacerte una pregunta final, honesta, directa. ¿Estás tratando de reformar tu antigua vida o estás viviendo la nueva vida que Cristo te ofrece? Decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Al inicio de este mensaje hablamos de personas que viven intentando ganarse el favor de Dios por méritos propios.
como querer recibir de parte de Dios: bien hecho, hijo, bien hecho, hija. Un día, cuando estamos ante su presencia, son las palabras que anhelamos escuchar, pero mientras estemos en la tierra, vivimos día a día confiando en que Cristo vive a través de mí. Pero hoy hemos escuchado una verdad muy grande: la gracia no se gana, se recibe. Entonces, ¿cómo podemos experimentar un verdadero despertar espiritual? Un despertar de la gracia en nuestras vidas. Arraigados a esa gracia, conociendo las raíces de la gracia. Pablo lo expresó de esta manera: por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley espiritual de la vida me ha liberado. La ley del Espíritu me libera. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Hay 4 formas en las cuales Dios produce en ti un fruto maravilloso. Primero, cuando tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, cuando aceptas la gracia, cuando vives en la gracia, recibes liberación de la condenación. Como dice Romanos 8:1, ya no vives bajo el juicio, ya no hay condenación para ti, nada te puede condenar. Cristo es el único que puede hacerlo y no lo hace. Has sido perdonado. Número 2, libre del legalismo. Ya no tienes que seguir una lista de cosas para poder ganarte el favor de Dios, ya lo tienes. Ahora disfruta, haz las cosas por agradecimiento, no porque necesitas obtener algo. Libre del poder del pecado. No es que no vayas a pecar, sino cuando tú permites que Cristo viva a través de ti, cada vez menos y menos vas a desear caer en esas tentaciones. Vas a mortificar la carne. Libre del temor de la muerte, porque ya no vas a tener temor a la muerte, porque ya conoces a aquel que tiene control sobre la muerte, aquel que te cuidará y en el tiempo adecuado te llamará a su presencia. Tú no tienes que hacer nada para adelantar tu vida de aquí. Imagina un mundo donde los creyentes vivan con esa gracia. Lo puedes hacer. Te voy a dar 3 consejos. Primero, entrega el esfuerzo propio. No trates de ganarte el favor de Dios por tus méritos propios. Descansa en lo que has recibido de Él. Si eres creyente, descansa en esa relación que tienes con Él. Suelta esa carga hoy. Recibe su gracia como lo que es un regalo inmerecido. Número 2, vive en paz, pero vive en esperanza. Permanece firme en la verdad que tienes paz con Dios. Llena tus días con gozo, no con temor. Vive con certeza de que ya no hay condenación y que ahora caminas al lado de aquel que te sostiene. Y número 3, abraza tu nueva identidad en Cristo. No trates de revivir al viejo yo. Ese antiguo yo ya fue crucificado con Él. Ahora Cristo quiere vivir a través de ti. Tal vez hoy por primera vez viste a la gracia como una doctrina, pero ahora la estás viendo como una realidad. Descansa, descansa. Hace muchos años yo hablé con un pastor que era uno de mis mentores y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dice: Carlos, durante décadas viví si mi relación con Dios dependiera de cuántos escalones subía cada día en mi vida espiritual. Oraba más, leía la Biblia más, servía más en la iglesia, pero cada noche al mirar hacia arriba la cima parecía lejos y cada vez más lejos. Y un día me agoté, caí rendido, ya no podía más, y fue ahí cuando en lugar de un nuevo escalón descubrí algo que me cambió la vida. Descubrí una hamaca. Así me quedé yo. ¿Una hamaca? Una hamaca. Y me respondió con lágrimas en los ojos, me dice: sí, una hamaca hecha de gracia, no tejida con mis logros, sino con los hilos del amor de Cristo. Me di cuenta de que Dios no me podía subir más. Me invitaba a descansar en Él, por lo que Él ya había hecho por mí. ¿Saben, hermanos? Desde entonces entendí que el Evangelio no es una escalera para poder ir subiendo poco a poco con mis propias obras y servicios a Dios. Mi vida espiritual tiene que convertirse en una hamaca donde yo deje de tratar de ganarme el favor de Dios y empezar a descansar en su presencia. ¿Ustedes se han dejado caer en una hamaca alguna vez? A veces ya no nos podemos ni levantar. Esa es una buena imagen, porque cuando tú te arrojas a la gracia del Señor, ya no vas a querer levantarte de ella. ¿Para qué luchar con esfuerzo propio? En lugar de hacer, concéntrate en lo que ya hizo Cristo por ti en la cruz. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por recordarnos esta gran verdad. Gracias, bendito Padre,
por ayudarme a dar esa imagen tan visual de una hamaca tejida con el amor de Cristo. Ayúdame a darme cuenta, Señor, que ya no tengo que subir más, sino que usted me invita a reposar. Que ya no trate de alcanzar más logros, más títulos, más cosas, sino a recibir de su mano preciosa el amor, la salvación a través de su gracia. A no vivir ya como si fuera un esclavo acerca de mis tareas y desempeños, sino a vivir libre, a disfrutar de lo que ya Cristo hizo en la cruz. Y aprender, Señor, a que si ya soy libre, que aprenda a vivir como tal. Gracias por recordarnos esta mañana que la gracia no es una recompensa para los buenos, sino es poder suyo para despertar los que han muerto. Y hay muchos muertos espirituales que necesitan ser avivados en este día. Así que, Señor, si somos libres, ayúdanos a vivir con esa libertad de Cristo. Oh Padre, gracias por su maravillosa gracia, que no solamente nos perdona, sino que nos transforma. Le agradecemos por habernos reconciliado con usted, por otorgarnos una nueva identidad y por darnos una libertad verdadera. Quiero pedirle, Señor, que esta semana nos muestre de una manera clara, una manera sencilla, la manera en la que usted, bendito Dios, nos muestra cada día más de su gracia maravillosa. Padre, estamos aquí para dejarnos caer en la hamaca de la gracia suya y descansar en lo que usted ya ha hecho y permitirnos disfrutar esa relación con Cristo Jesús, ahora y por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Si siente el deseo, déle un aplauso fuerte a su Dios.